Introducción, SEO negra. Nadie quiere que una camarera negra hable por ellos. Manténganse en su lugar. Esas palabras atravesaron el cálido murmullo del restaurante Hudson Prime como cristales rotos sobre mármol pulido. Las conversaciones se estancaron. Los tenedores se congelaron en el aire. Un silencio tan denso se extendió que casi resonaba en los oídos de la gente. Y sin embargo, nadie se movió. Nadie habló. En la mesa del rincón, una directora ejecutiva multimillonaria de unos 30 años, Charlotte Hayes, estaba de pie, pegada al borde de la barra, su chaqueta color crema perfectamente confeccionada, desentonando con las muecas de desprecio de dos hombres con trajes de diseñador. Su risa no era alegre. Era de esas risas venenosas, burlonas, arrogantes, crueles. Ella no lo había dicho más de una vez. Pero la palabra no les afectaba. Rebotó en su prepotencia como guijarros contra acero. La gente vio, todos vieron, y aún así los menús se convirtieron en escudos, los celulares en distracciones, y la sala abarrotada. Fingió no darse cuenta. En ese mismo instante, una joven llamada Aliyah Johnson, negra, hermosa, camarera de turno de noche, estaba sentada con su hija, Amara. Se habían colado en ese rincón de lujo solo por una porción de tarta de queso, una promesa que rara vez se cumplía tras semanas de largas noches. Pero los ojos de Amara ya no estaban puestos en el postre. Su manita tiró de la manga de su madre, su voz temblorosa, inocente pero autoritaria. Nami, ¿podemos ayudarla? Y fue entonces cuando sucedió. Esa chispa. Ese momento en que la historia de la comunidad negra, ignorada por todos, empezó a arder a plena vista. Aliyah sintió el peso de siglos en ese silencio. Recordó cada vez que le habían dicho que no pertenecía. Cada vez que su piel había sido tratada como inferior. Pero ahora no era solo su dignidad lo que estaba en juego. Era la lección que su hija llevaría consigo. Para siempre. ¿Se quedaría paralizada como todos los demás? ¿O se levantaría sabiendo el precio, sabiendo el peligro, pero negándose a dejar que el silencio ganara? Esta no es solo la historia de una noche en Nueva York. Es una historia de valentía, de defender tus convicciones cuando nadie más lo hace. Acompáñenme. Presten mucha atención porque lo que sucede a continuación los hará preguntarse: ¿qué habría hecho yo? Antes de ese momento en el restaurante, antes de que el silencio se apoderara del ambiente. Aliyah Johnson era solo una camarera más terminando su turno. A sus 27 años, se movía con la gracia de alguien que había aprendido a vivir entre dos mundos. Uno donde su belleza, su porte, su piel morena y sus ojos cautivadores podían fascinar a cualquiera, y otro donde esos mismos rasgos la hacían invisible, o peor aún, blanco de susurros, miradas desdeñosas y comentarios hirientes. No nació con privilegios. Su vida había sido un ascenso constante, paso a paso, a veces retrocediendo, pero sin rendirse jamás. El uniforme del restaurante que llevaba no era glamuroso, pero lo vestía como una armadura. Para Aliyah, cada bandeja que llevaba, cada pedido que entregaba, significaba mucho más que propinas o sueldos. Significaba estabilidad para la persona más importante para ella, su hija Amara. Amara tenía 9 años, rebosante de esa mezcla de inocencia y curiosidad que la hacía parecer mucho mayor. Sus brillantes ojos reflejaban los de su madre, pero tenían una chispa, una energía inquieta que nacía de hacer preguntas que el mundo no siempre estaba dispuesto a responder. Le encantaba dibujar, contar historias y bombardear a su madre con preguntas sobre la vida, sobre la justicia, sobre por qué a veces la gente trataba a otros de forma tan diferente. A Aliyah a menudo le costaba responder. Quería proteger a Amara, resguardarla de las realidades que ella misma había enfrentado al crecer. Pero los niños se dan cuenta de más cosas de las que creemos. Y Amara se daba cuenta de todo. Se daba cuenta cuando la gente interrumpía a su madre como si no estuviera allí.
Se daba cuenta de la forma en que algunos clientes agitaban las manos con impaciencia, como si el tiempo y la dignidad de Aliyah no valieran nada. Se daba cuenta de las miradas sutiles pero penetrantes que transmitían mensajes no dichos sobre raza, estatus y pertenencia. Aún así, Aliyah intentaba llenar su pequeño apartamento de calidez. Las noches estaban llenas de risas, cuentos antes de dormir y sueños sobre un futuro mejor. Quería que Amara creyera que la bondad importaba, que hacer lo correcto importaba, incluso cuando el mundo intentara convencerlos de lo contrario. Esa noche en particular, la tarta de queso había sido prometida hacía días. Se suponía que sería un momento dulce, un respiro de la rutina. Pero el destino tiene una forma de reescribir las noches ordinarias. Y mientras Amara se apoyaba en su madre, con los ojos muy abiertos, susurrando esas simples palabras, «Mamá, podemos ayudarla», Aliyah supo que el mundo había cambiado. Esto ya no se trataba de un postre. Se trataba de la historia que llevarían consigo el resto de sus vidas. Hudson Prime no era el tipo de lugar donde la gente esperaba ver lucha o conflicto. Era el tipo de restaurante donde el tintineo de las copas de vino se mezclaba con el suave jazz, donde los filetes se emplataban con precisión artística y donde los camareros se movían como sombras, entrenados para ser a la vez invisibles e indispensables. La iluminación era cálida, dorada, casi teatral, diseñada para favorecer los rostros de la élite de la ciudad. Cada detalle susurraba exclusividad. Los clientes de esa noche reflejaban ese mismo aire de privilegio. Magnates de los negocios se reclinaban en sillones de cuero, bebiendo botellas de vino de $200 como si fueran agua. Parejas con trajes a medida y vestidos de diseñador posaban para selfies con el telón de fondo de brillantes candelabros. Para ellos, Hudson Prime era más que una cena. Era un escenario, una representación de riqueza y estatus. Y luego estaba Aliyah. Su uniforme estaba planchado, su delantal impecable, pero aún así cargaba con el peso silencioso de estar fuera de lugar. Para algunos invitados, no era más que parte del mobiliario, una mano que les traía los platos, una voz que preguntaba cortésmente: «¿Les puedo ofrecer algo más?». Para otros, su presencia era un recordatorio de la línea que la sociedad fingía no trazar, pero que siempre trazaba. El contraste era más marcado por su hija. Amara estaba sentada en la mesa de la esquina, sus pequeñas piernas balanceándose, sus brillantes ojos llenos de asombro. Ella no se veía a sí misma como diferente. Todavía no. Para ella, el restaurante era mágico. Luces tenues, copas brillantes y la promesa de una tarta de queso tras una larga semana de escuela y quehaceres. Sonreía con facilidad, ajena a las reglas tácitas que las oprimían. Pero Aliyah lo veía. Siempre lo veía. Notó cómo ciertas miradas se demoraban un segundo de más, no por admiración, sino por juicio. Captó las cejas alzadas cuando Amara reía demasiado fuerte. Las burlas sutiles cuando comenzaba la confrontación. Black Story, una camarera, que casualmente era negra, se había acercado demasiado a la mesa de los hombres poderosos. La verdad era que la belleza de Hudson Prime no era neutral. No se trataba solo de luz tenue y buena comida. Era también un espejo que reflejaba la división invisible entre los que pertenecían y los que no. Y Aliyah lo sabía muy bien. Esa noche, mientras la música sonaba y las risas resonaban, el escenario estaba listo. Era una sala elegante, pero bajo el brillo dorado se escondía un contraste más oscuro. Riqueza contra lucha, privilegio contra resiliencia, silencio contra valentía, y pronto esos mundos estaban a punto de chocar. Comenzó con susurros. Al principio, el restaurante parecía seguir su curso, las conversaciones se reanudaban en fragmentos incómodos, se servía vino, los cubiertos tintineaban contra la porcelana, pero la tensión en la barra no disminuía. Al contrario, se intensificaba.
A cada segundo que Charlotte Hayes intentaba alejarse, solo para ser bloqueada por los dos hombres que se mantenían demasiado cerca. Vamos, Charlotte, dijo uno de ellos, con voz cargada de arrogancia. No seas tan frío. Una mujer como tú no quiere estar sola esta noche. El otro hombre soltó una risita, alzando su copa en un brindis burlón, y si lo desea. Solo necesita la compañía adecuada para cambiar de opinión. La mirada de Charlotte se endureció. Volvió a decir que no con firmeza y claridad. Un no que no dejaba lugar a malentendidos. Pero los hombres rieron, restándole importancia a sus palabras como si no tuvieran importancia. Fue entonces cuando Aliyah se acercó, con la bandeja en equilibrio sobre una mano, la voz firme pero educada. La señora dijo, «No, señor. Por favor, respete su espacio». Por un instante, la habitación se congeló de nuevo. Los dos hombres giraron lentamente la cabeza hacia ella, sus sonrisas convirtiéndose en muecas de desprecio. Uno de ellos se recostó, entrecerrando los ojos hacia Aliyah. «¿Qué acabas de decir?» «Dije que no está interesada», repitió Aliyah. Su tono transmitía una calma firme, el tipo de voz que no necesitaba ser alta para ser oída. Pero la expresión del hombre se tornó más afilada, más fea. La escaneó de arriba abajo, no con deseo, sino con desdén. «Miren esto. Una camarera. Y no una camarera cualquiera, una camarera negra, creyendo que puede interrumpir nuestra conversación». Las palabras resonaron en el aire como una bofetada. La gente se removió incómoda en sus asientos. Algunas miradas se dirigieron a Aliyah, para luego apartarse rápidamente, como si estuvieran de acuerdo en silencio, pero demasiado asustadas para hablar. El segundo hombre sonrió con sorna. «Cariño, deberías estar agradecida de que te dejemos estar tan cerca. Conoce tu lugar. Lleva los platos. Cierra la boca». Aliyah sintió el aguijón, no solo por ella misma, sino por cada vez en su vida que esas mismas palabras se habían pronunciado de una forma u otra. Apretó la mandíbula, sujetando con firmeza la bandeja. Quiso apartar la mirada, retroceder como tantas veces antes. Pero entonces vio a Amara. Los grandes ojos de su hija estaban fijados en ella, esperando, absorbiendo, aprendiendo. Y en ese momento, Aliyah comprendió que esto no era un insulto más. Era una prueba. Una prueba de quién era y de lo que su hija recordaría de ella el resto de su vida. Por un instante, el peso del insulto pareció flotar en el aire como humo. Aliyah se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, la mente repasando cada recuerdo de cuando le dijeron que guardara silencio, que agachara la cabeza, que aguantara y siguiera adelante. El restaurante. A su alrededor pareció encogerse, las voces se desvanecieron en un zumbido sordo hasta que lo único que pudo oír fue el eco de aquellos palabras crueles. «Camarera negra, conoce tu lugar». Entonces lo sintió, un suave tirón en su delantal. Miró hacia abajo y vio a Amara, su pequeña hija. La miró con los ojos muy abiertos y brillantes. Los labios de Amara se entreabrieron y, con una voz tan suave que casi se fundía con el tintineo de las copas y los murmullos de la habitación, susurró, «Mamá, ¿por qué nadie la ayuda?». La pregunta caló más hondo que cualquier insulto. No fue fuerte, no fue airada, pero sí cargada de inocencia y confusión. Para Amara, el mundo aún era sencillo. Se suponía que la gente se ayudaba mutuamente. Lo correcto era correcto. Lo incorrecto era incorrecto. Y, sin embargo, allí estaban, rodeadas de adultos que apartaban la mirada, fingiendo no darse cuenta de la crueldad que se desarrollaba ante sus ojos. Aliyah sintió un nudo en la garganta. Quería proteger a su hija de aquello, decirle que a veces la gente tenía miedo, que a veces el silencio era más fácil que la valentía. Pero, mientras las palabras se formaban en su mente, se detuvo.
¿Qué lección le enseñaría eso a su hija? Ese silencio era aceptable. Que apartar la mirada era la opción segura. Que personas como ellas estaban destinadas a soportar, pero nunca a resistir. Amara tiró de nuevo, su manita se aferró a la de su madre. Mamá, susurró una vez más, con la voz temblorosa. Parecía tan asustada. Y ese fue el punto de inflexión. Aliyah se dio cuenta de que no podía marcharse. No esta vez. No podía permitir que su hija la viera doblegarse bajo el peso del miedo. Porque esta noche no se trataba solo de Charlotte Hayes, la multimillonaria, acorralada en el bar. No se trataba solo de dos hombres arrogantes que creían que el poder les daba derecho a humillar y controlar. Se trataba de Amara. Se trataba del recuerdo que guardaría, de la historia que se contaría a sí misma sobre quién era su madre. Aliyah enderezó los hombros, recuperando el aliento. Le habían dicho toda la vida que se quedara en su sitio. Pero esta noche, por el bien de su hija, por el suyo propio, estaba dispuesta a plantar cara. La decisión no fue ruidosa. No fue dramática. Fue silenciosa, casi invisible, como una llama a punto de convertirse en fuego. Aliyah dejó la bandeja que sostenía con delicadeza sobre una mesa cercana, con los dedos temblando apenas. Y entonces se irguió más alta que en años. El restaurante, aún zumbando levemente con susurros incómodos, pareció moverse a su alrededor. Las conversaciones se convirtieron en estática. Se oyeron tintineos de copas a lo lejos, pero el centro de gravedad se movía con ella. Giro revelado, historias racistas. Cada paso que daba hacia la barra se sentía más pesado, más fuerte, como si el sonido de sus tacones contra la madera resonara. A través del silencio que la gente temía romper. Charlotte Hayes, acorralada por los dos hombres, levantó la vista cuando Aliyah se acercaba. Un destello de alivio cruzó sus ojos, aunque atenuado por la preocupación. Sabía el peligro de intervenir. Todos lo sabían. Por eso permanecieron sentados, mirando fijamente sus menús y bebidas, fingiendo que nada de esto ocurría. Aliyah se acercó a los hombres, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que su presencia interrumpiera su burbuja de superioridad. No gritó. No hacía falta. Su voz era tranquila, mesurada y clara. La señora dijo: «No». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortando más que una espada. Palabras sencillas, pero cargadas con el peso de la rebeldía, de siglos de voces silenciadas, que por fin hablaban. Uno de los hombres rió, una risita burlona y baja. Se giró para mirarla de frente, con los ojos entrecerrados por la irritación. «Disculpe, ¿acaso nos acaba de decir qué hacer?» Aliyah sostuvo su mirada sin inmutarse. Les pidió que se detuvieran. «Respeta su espacio». El otro hombre sonrió con sorna, reclinándose en su silla como si aquello fuera un espectáculo para su diversión. «Miren. Esto. Una camarera se cree una heroína. Y no una camarera cualquiera, sino una camarera negra, que no sabe cuándo callarse». Se oyeron murmullos de asombro en la sala. Algunos clientes intercambiaron miradas, incómodos, pero reacios a intervenir. Unos cuantos levantaron sus teléfonos. Discretamente, grabando, esperando a ver qué pasaba. La mandíbula de Aliyah se tensó, pero su voz no flaqueó. «Me da igual lo que piensen de mí. Lo que importa es que dijo que no, y no significa no». Por un instante, la arrogancia en sus rostros se resquebrajó. No estaban acostumbrados a que los desafiaran, y menos aún alguien a quien consideraban inferior. Y en ese instante, Aliyah supo que, ganara o perdiera esta confrontación, ya había cambiado la historia. Había dado un paso al frente y nada la haría retroceder. El más alto de los dos hombres se inclinó hacia adelante, su sonrisa burlona se tornó más afilada, su tono cargado de sarcasmo. «Escúchala. La camarera. Quiere hacerse la heroína. ¿Acaso sabes con quién estás hablando?
Los ojos de Aliyah no se inmutaron. Mantuvo la voz firme, estable y lo suficientemente baja, como para captar la atención. No necesito saber quién eres. Lo que sé es que... Ella dijo que no, y no la escuchaste. La risa estalló del segundo hombre, tan fuerte que atrajo la atención de las mesas cercanas. Extendió los brazos teatralmente, como invitando al público a disfrutar del espectáculo. No significa sí cuando viene de mujeres como ella, dijo, asintiendo hacia Charlotte. Entonces su mirada se volvió fulminante. Ed volvió a mirar a Aliyah, entrecerrando los ojos con veneno. ¿Y de ti? No significa nada. Solo eres la empleada. No perteneces aquí. No en este restaurante. No en esta conversación. Las palabras contenían más que un insulto. Contenían un desprecio. El peso de siglos de que se les dijera que permanecieran invisibles. Pero Aliyah no retrocedió. Se acercó. No lo suficiente para provocar, pero sí para demostrar que no se dejaría borrar. Pertenezco a donde me lleve mi dignidad, dijo con firmeza. Y esta noche eso significa estar aquí mismo. Por un instante, todo el restaurante pareció estar pendiente de sus palabras. El aire se sintió más pesado. El silencio se cargó de tensión. La gente se removió en sus asientos, algunos avergonzados por su propia quietud, otros ansiosos por a dónde podría llevar esta confrontación. La voz de Charlotte se abrió paso, más baja, pero resuelta. Tiene razón. Dije, no necesito público. Necesito respeto. La sonrisa del primer hombre se desvaneció. Miró a su alrededor, dándose cuenta por primera vez de que la gente lo observaba. Teléfonos. Se alzaban discretamente, grabando cada segundo. Su arrogancia se desvaneció, pero el orgullo lo obligó a redoblar la apuesta. ¿Crees que a esta gente le importa? Espetó. Te olvidarán mañana. Pero tú, señaló a Aliyah con el dedo. Te arrepentirás de haberte salido de la raya. La gente como tú siempre lo hace. Aliyah no parpadeó. Su voz atravesó sus amenazas como una cuchilla. Si proteger a otra mujer significa arrepentirme mañana, entonces cargaré con ese arrepentimiento con orgullo. Lo que no cargaré es el silencio. Las palabras impactaron más que cualquier grito. No eran solo desafío. Eran verdades pronunciadas en voz alta en una sala llena de personas que habían optado por guardar silencio. Y por primera vez, los hombres se dieron cuenta de que no solo se enfrentaban a una mujer. Se enfrentaban al peso de su valentía, magnificado por el silencio de los demás. La sonrisa burlona desapareció del rostro del hombre más alto. Su paciencia, escasa desde el principio, finalmente se agotó. Golpeó su vaso contra la barra, y el crujido seco silenció la sala. El vino salpicó la madera pulida, goteando sobre él. Suelo como sangre derramada. Sin previo aviso, extendió la mano y agarró la muñeca de Aliyah. La fuerza de su agarre la hizo estremecerse, pero se negó a soltarse. Jadeos resonaron en el restaurante. Las sillas rasparon contra la madera mientras algunas personas se incorporaban a medias, para luego quedarse paralizadas, divididas entre la acción y el miedo. Basta, siseó en voz baja. Peligroso. No me digas qué hacer. El corazón de Aliyah latía con fuerza, pero sus ojos permanecieron fijos en los de él. Entonces escúchala, dijo entre dientes, inclinando la barbilla hacia Charlotte. Ya te lo dijo. Antes de que pudiera responder, una voz pequeña pero potente resonó en el silencio. Suelta a mi madre. Era Amara. Se había deslizado de su silla, con los puños apretados, la voz temblorosa pero firme. Por un segundo, la sala cambió de nuevo. No solo una camarera se encontraba con dos hombres, sino una niña denunciando una injusticia en una sala llena de adultos demasiado. Redención y reforma. Camarera negra. Temerosa de actuar. Charlotte aprovechó el momento.
Su voz, firme y autoritaria, se abrió paso entre el caos. Tiene razón. Déjenla ir. Esto es acoso. Y ambos lo saben. El segundo hombre se puso de pie, hinchando el pecho, intentando recuperar el control. ¿Creen que pueden avergonzarnos? ¿Creen que esta pequeña escena cambiará algo? Su tono era burlón, pero sus ojos reflejaban inquietud al ver cómo más teléfonos se alzaban, grabando abiertamente. El hombre más alto apretó su agarre una vez más, y de repente empujó a Aya hacia atrás, provocando una oleada de jadeos entre la multitud. Pero ella no. Tropezó. Se recuperó, se enderezó hombros, y volvió a su sitio, su desafío. Inquebrantable. Puedes empujarme, dijo Aliyah con voz firme. Pero no puedes silenciarme. La sala vibraba. La electricidad. En el aire, la que precede a una tormenta. Los hombres se dieron cuenta demasiado tarde de que habían perdido el control del momento. Lo que se suponía que era intimidación se había convertido en exposición. Su arrogancia ya no era privada. Era pública, innegable, y se extendía con cada dispositivo de grabación apuntando hacia ellos. La tensión había llegado a su punto máximo. El siguiente movimiento lo decidiría todo. Ya fuera que esta noche terminara en violencia o en que la verdad finalmente rompiera el silencio, el restaurante parecía tambalearse al borde del colapso. Cada respiración, cada mirada, cada susurro parecía suspendido en el aire denso. Aliyah se mantenía firme, su pecho subiendo y bajando, su hija aferrada al borde de su delantal con manos temblorosas. Los dos hombres se alzaban imponentes, su confianza resquebrajándose bajo el peso de decenas de ojos y decenas de cámaras ahora apuntando directamente a ellos. Ellos. Entonces, como un rayo que atraviesa la tormenta, Charlotte Hayes habló. ¿Saben quién soy? Su voz era calmada, firme, pero transmitía la inconfundible gravedad del poder. Los hombres la miraron, con irritación reflejada en sus ojos, pero algo en su tono los hizo dudar. Soy Charlotte Hayes. Continuó, dando un paso al frente. Directora ejecutiva de Hayes Global, multimillonaria, empresaria, y una mujer que te ha dicho que no más veces de las que debería. Las palabras resonaron en la sala. Se oyeron jadeos entre la multitud. Algunos se quedaron boquiabiertos, otros susurraban su nombre como si fuera un titular que cobraba vida. Incluso quienes no la habían reconocido antes, ahora comprendían que la mujer a la que observaban no era una simple comensal. Era una de las líderes empresariales más poderosas de Estados Unidos, vulnerable en la esquina de un restaurante, librando la misma batalla que las mujeres habían librado durante generaciones. El hombre más alto vaciló, apretando y aflojando el agarre, la incertidumbre reflejada en su rostro. No puede estar hablando en serio, tartamudeó. ¿Es usted Charlotte Hayes? Sí, respondió ella, con la mirada fija. Y acaba de mostrarle a toda esta sala y a todos los que graban exactamente quién es usted. Hombres que creen que el dinero y la arrogancia son más fuertes que el consentimiento. Hombres que piensan que las mujeres, sean multimillonarias o camareras, pueden ser humilladas hasta el silencio. Un murmullo de aprobación recorrió el restaurante. Los comensales que habían permanecido en silencio comenzaron a asentir, a susurrar, a moverse incómodos en sus asientos, avergonzados por su propia inacción. La verdad era ahora innegable. Charlotte se volvió hacia Aliyah, con la mirada fija, llena de gratitud. Y esta mujer, dijo, alzando la voz para que toda la sala la oyera. Esta camarera negra, a la que intentaste humillar, es la única en esta sala que tuvo el valor de plantarle cara cuando nadie más lo hizo. Todas las miradas se dirigieron a Aliyah, que estaba de pie junto a su hija, con los hombros erguidos y la respiración tranquila. No había buscado reconocimiento, no había querido ser el centro de atención. Pero ahora, con las palabras de Charlotte,
se convirtió en algo más que una camarera. Se convirtió en un símbolo. Por primera vez, los hombres parecieron insignificantes. Su arrogancia se derrumbó bajo el peso de la verdad. Lo que había comenzado como intimidación se había transformado en humillación, y toda la sala observaba. La tensión finalmente se rompió cuando la puerta del restaurante se abrió de golpe y dos policías uniformados entraron. Alguien entre la multitud había llamado mientras se desarrollaba la confrontación. Y ahora la autoridad había llegado. Los agentes se movieron rápidamente, escaneando la sala. Sus ojos se posaron en Charlotte Hayes, Aliyah y los dos hombres que aún permanecían allí con los hombros rígidos y la bravuconería desvanecida. Charlotte levantó la mano con calma, señalando a los hombres. Esos dos me han estado acosando toda la noche. El más alto tartamudeó, su arrogancia desmoronándose en pánico. No, no, todo esto es un malentendido. Solo estábamos hablando. Charlotte lo interrumpió, su voz cortante como el acero. Dije, no, me ignoraste. Intentaste intimidarme. Y cuando esta mujer intervino para ayudar, la agarraste. Eso no es una conversación. Eso es una agresión. El hombre más bajo intentó restarle importancia riéndose, con la voz temblorosa. Vamos, Charlotte, no hagas un drama. No querías este tipo de atención. Pero la atención ya estaba ahí. Las cámaras seguían encendidas. Un año después, Tashing Stories. Grabando todo. Decenas de testigos permanecían inmóviles en sus asientos, su silencio ahora indefendible. Los policías intercambiaron una mirada antes de avanzar. Caballeros, salgan. Con nosotros ahora. A regañadientes, los hombres obedecieron, con los hombros caídos al comprender que no había escapatoria. El tintineo de las esposas resonó débilmente, seguido del sonido de las puertas cerrándose tras ellos. La tormenta había pasado. Por primera vez en lo que parecieron horas, el restaurante respiró aliviado. La tensión se disipó, reemplazada por murmullos, un suspiro de alivio e incluso algunos aplausos dispersos. Todas las miradas se volvieron de nuevo hacia Aliyah. Ella no había planeado convertirse en el centro de la historia. Pero allí estaba, erguida, con su hija agarrada de la mano, su presencia innegable. Charlotte se acercó, colocando una mano en el brazo de Aliyah. Sus ojos se suavizaron, llenos de gratitud. No solo me ayudaste esta noche. Les recordaste a todos aquí lo que es la valentía. Aliyah negó levemente con la cabeza, con voz suave pero firme. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho. Los labios de Charlotte se curvaron en una pequeña sonrisa. Sí, pero fuiste la única que lo hizo. Amara sonrió radiante, con el pecho henchido de orgullo. Miró a su madre y su vocecita rompió el silencio una vez más. Fuiste tan valiente, mamá. Y en ese momento, Aliyah se dio cuenta de que esto era más que una victoria sobre dos hombres. Era una victoria sobre el miedo, sobre el silencio, sobre la idea de que las personas como ella estaban destinadas a soportar, pero nunca a resistir. Esta noche, había demostrado lo contrario. Esta noche, había ganado. A la mañana siguiente, la historia estaba por todas partes. Los temblorosos videos grabados con el celular desde Hudson Prime se subieron a las redes sociales en cuestión de horas, y al amanecer, ya se habían compartido cientos de miles de veces. Los titulares inundaron las noticias. Una camarera negra protege a un multimillonario CEO del acoso. Aliyah Johnson, la mujer que se atrevió a defenderlo cuando nadie más lo hizo. Se repitieron imágenes del enfrentamiento en las pantallas de televisión. La voz firme de Aliyah, que decía, no significa no, se convirtió en un grito de guerra. Su serena rebeldía. El video de Aliyah, donde se enfrenta a la arrogancia, conmovió a millones de personas que habían visto demasiadas historias similares terminar en silencio.
La imagen de su hija Amara gritando «Suelten a mi mamá» se repetía una y otra vez. La inocencia de sus palabras amplificaba la injusticia del momento. Charlotte Hayes emitió un comunicado antes del mediodía. Elogió a Aliyah como un símbolo de valentía y humanidad, y confirmó su intención de presentar cargos contra los dos hombres. Además, anunció que Hayes Global financiaría una beca para Amara y le ofrecería a Aliyah un puesto en la empresa, algo más allá de ser camarera, algo que reflejara la fortaleza que había demostrado. El público respondió con una oleada de apoyo. Desconocidos inundaron las redes sociales de Aliyah con mensajes de gratitud, llamándola una inspiración. Activistas señalaron el video como un recordatorio más de cómo los prejuicios sistémicos y el sesgo de género se entrelazan en la vida cotidiana. Los programas de entrevistas debatieron el significado del incidente. Algunos se centraron en el silencio de los espectadores, otros en la valentía, que requirió que una mujer se mantuviera firme cuando nadie más lo hizo. Y sin embargo, en medio de los elogios, Aliyah se mantuvo humilde. No buscaba la fama. No ansiaba el reconocimiento. Le decía a cualquiera que le preguntara que solo hizo lo que esperaba que otra persona hubiera hecho si los papeles se hubieran invertido. Aún así, la realidad era imposible de ignorar. Su historia había crecido más allá de ella. Amara también notó los cambios. En la escuela, los profesores le sonreían de forma diferente. Otros niños cuchicheaban sobre su madre, la valiente mujer de las noticias. Dibujaba imágenes de su madre erguida en el restaurante, con ella a su lado. Las palabras, sé valiente, se desplegaban en la página en colores brillantes. El efecto dominó se extendió más allá de la ciudad. Los comentaristas dijeron que esta historia de la comunidad negra no se trataba solo de una noche en Nueva York. Se trataba de un patrón que abarcaba años, incluso generaciones. Y a través de todo esto, Aliyah comprendió una verdad. La valentía tuvo consecuencias, pero el silencio tuvo consecuencias aún mayores. En las semanas siguientes, la vida de Aliyah y Amara comenzó a cambiar. Se les presentaron oportunidades. Desconocidos las paraban en la calle para agradecerles, y los medios de comunicación querían entrevistarlas. Pero cuando las luces se apagaron y las cámaras se alejaron, lo que quedó no fue la fama ni los titulares. Lo que quedó fue la lección grabada a fuego en el corazón de una madre y su hija. Para Aliyah, la noche en Hudson Prime se convirtió en una reflexión final, un recordatorio de que el silencio no es seguridad. Había pasado años creyendo que agachar la cabeza era la forma de sobrevivir, que ignorar las críticas, tragarse los insultos y aguantar en silencio era el único camino a seguir. Pero esa noche descubrió algo más. El silencio puede protegerte por un momento, pero también le enseña al mundo que aceptarás cualquier cosa. Hablar, incluso con miedo en el pecho, es la única forma de cambiar la historia. Para Amara, la lección fue diferente, pero no menos poderosa. Aprendió que la valentía no significa no tener miedo. Significa tener miedo y aún así elegir actuar. Vio a su madre plantarse frente a dos hombres que le doblaban el tamaño en una sala llena de gente que permanecía sentada. Vio el coraje en acción y eso marcó su visión del mundo para siempre. Y para todos los que vieron el video, para cada desconocido que lo compartió en línea, la lección fue innegable. La injusticia prospera cuando la gente buena mira hacia otro lado. El mundo no cambia por las voces más estridentes de la crueldad. Cambia por las voces silenciosas que se niegan a callar. Aquella noche no se trataba solo de Aliyah ni de Charlotte. No se trataba solo de dos hombres arrogantes ni de un restaurante en Nueva York. Se trataba de todos nosotros, de los momentos que se nos dan cada día para elegir, callar o alzar la voz. Así que la próxima vez que veas algo malo, hazte la misma pregunta que Amara le hizo a su madre. ¿Podemos ayudar? Porque a veces la pregunta más sencilla es la que lo cambia todo. Y ahora, quiero dejarles esto.
Si esta historia les conmovió, si les hizo reflexionar sobre el coraje, la dignidad y la justicia, no dejen que termine aquí. Compartan esta historia. Hablen de ella. Difúndanla. Y si quieren escuchar más historias como esta, historias que revelan la fortaleza de la gente común, asegúrense de suscribirse, dejar un comentario y acompañarnos en el próximo capítulo. Porque el coraje no es exclusivo de otros. El coraje es tuyo.